El asunto es que no es tan fácil llegar al diagnóstico de cáncer. A veces las imágenes, al contrario, nos complican más la vida y lo que es el diagnóstico. Entonces, es necesario plantear lo que se conoce como el diagnóstico microscópico. Es lo único que podemos echar a mano para definir este pleito que tenemos entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que nos habla de una posibilidad de un tumor benigno o maligno, ¿no? Porque a veces ni la resonancia ni el PET scan puede ayudarnos a definir el diagnóstico, ¿no? Entonces empezamos a revisar al paciente de cabeza a pie, buscándole algo que podamos obtener como muestra histológica. Entonces, a veces no lo encontramos, no es sencillo. El caso de mama, por ejemplo, es fácil porque vamos a palpar un bulto en la mama. Pero a veces se hace difícil poder encontrar algo que pueda definir este problema, porque tengo un paciente que comienza a adelgazar más de 10 kilos en un tiempo de 4 meses. Como se dice, una pérdida de peso mayor de 10 kilos en 6 meses es significativo para empezar a buscar cáncer, ¿no es cierto? Eso está en la literatura. Y entonces, pero el cáncer no se hace evidente, solamente la pérdida de peso. Eso no quiere decir que los pacientes que han perdido peso tengan cáncer, ¿no? Sino que tiene que ser más de 10 kilos en 6 meses como para ponernos a pensar en que algo está pasando en estos sujetos, ¿no? Probablemente tenga un cáncer. No se hace evidente el bulto hasta ahora, solo se está perdiendo peso. Y de repente comienza a perder también el apetito. Entonces son cosas que a veces empezamos a tirar ¿cómo se llama esta? La raya, la red de pesca. Empezamos a pedir estudios, resonancia, y a pesar de eso no lo encontramos. Entonces, hay algo importante que debemos aprender, ¿cierto? Que tenemos que documentar el caso, tenemos que denominarlo el caso. Ahora en oncología se trabaja con diagnóstico histológico. Diagnóstico histológico. Es necesario ponerle el nombre al cáncer. Es necesario ponerle el nombre al cáncer. Si no le ponemos el nombre, nadie nos entiende. Sí, pero la clínica es evidente. Yo soy especialista en cáncer. Tengo más de 20 años manejando cáncer. Y este paciente tiene cáncer. Lo puedo manejar yo, pero cuando tengo que enviarlo a otra institución, esa institución me va a pedir diagnóstico histológico. Entonces, mientras no le pongamos el nombre, mientras no le saquemos el DNI a ese paciente va a ser, no tiene una identificación. ¿Okay? Entonces es importante esto, la histología es importante. De esa manera le vamos a colocar su nombre a este paciente. Cáncer gástrico, cáncer de mama, ¿no es cierto? Carcinomas, adenomas, carcinoma vasocelular, melanoma.
hay cantidad de nombres, pero eso lo va a dar el estudio histológico. Solo así nos van a entender otros colegas que están en el mismo continente o en otro continente. Por otro lado, es importante también para su clasificación. Yo no podría clasificar, ¿no? Por ejemplo, el linfoma. ¿Cómo lo clasificamos? No Hodgkin y Hodgkin. ¿Quién va a hacer eso? ¿Nosotros? Clínicamente los dos son iguales. Clínicamente los dos debutan conjuntos con ganglios, tienen fiebre, decaimiento, pérdida de peso. Todos son iguales para nosotros clínicamente. Pero quien lo define exactamente es la histología, ¿no? El hallazgo de las células de... ¿Qué células son patognomónicas de Hodgkin? La célula estrellada. Bien. Entonces, no Hodgkin y Hodgkin, ¿cierto? Entonces, la histología va a definir nuestros problemas. ¿Cierto? El hallazgo de la célula estrellada, la célula gigante, la célula multinucleada, patognomónica de Hodgkin. Patognomónica de Hodgkin. Y es importante porque linfomas hay 500, ¿no es cierto? Y entonces, para dividir la tarea, hacemos Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Para poder dar el tratamiento. Entonces, otra cosa importante es clasificar al paciente con cáncer, ¿no? No se va a olvidar para el examen. Clasificación. Nombra y clasifica, ¿no? Por otro lado, le pedimos la biopsia también para hacerle su estadio, ¿no? Estadio, importante, el estadio, el grado, esto que tiene que tener el efectivo. El grado, el estadio. Hablamos de 1, 2, 3. Hablamos de indiferenciado, ¿no? ¿Se acuerdan algo de patología? ¿Ya lo hicieron ya? Entonces deben saber bastante de tejidos diferenciados, moderadamente diferenciados, indiferenciados, del estadio. Y por otro lado, ¿no? Saber el pronóstico. Por eso que a veces nos peleamos con algunos colegas, porque pues aviéntale tus venenos a este paciente porque se va a morir. Si no me haces la histología, no tengo biopsia, ¿cómo quieres que yo trate al paciente? Porque yo al final solamente voy a con la familia. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su pronóstico? Entonces, también es importante la biopsia para el pronóstico. De esa manera yo voy a saber, por ejemplo, si estoy con un carcinoma indiferenciado, el pronóstico ¿cómo va a ser? Malo, ¿cierto? El pronóstico va a ser malo. ¿Por qué? El indiferenciado, ¿por qué es malo? Teníamos patología. Es una célula que no se parece a nada, ¿cierto? Con las justas identifican de qué epitelio es, pero no la ubican dentro de ese epitelio.
Entonces es agresiva, tiene cantidad de mitosis, ¿no es cierto? Cantidad de núcleos, prácticamente perdió su forma y es altamente metastizante. Pero eso no es todo, ¿no? Eso no es todo, porque también el indiferenciado no lo puedes atacar. ¿Cómo yo puedo atacar a una persona si no lo conozco? Entonces el indiferenciado a veces se hace difícil poder utilizar un tratamiento, ¿no? Tengo que aplicar un tratamiento así estadístico, nada más, con una data estadística de que me va a responder. Porque la verdad, el indiferenciado no lo reconozco y por lo tanto no sé qué antibiótico o qué oncológico voy a poder aplicar. Entonces, el factor pronóstico del indiferenciado radica no solamente en la célula, sino también en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? En el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, fíjense el comportamiento biológico de un tumor prácticamente indiferenciado. Es más rápido su crecimiento, crece mucho más rápido que el diferenciado, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma de cuello uterino es un carcinoma bien diferenciado y su crecimiento es totalmente lento, ¿no? De 10 a 12 años. En cambio, los indiferenciados se desarrollan en 2 o 3 meses muy agresivamente, dando metástasis en el lugar que menos crees, ¿no? Que menos crees, porque es completamente agresiva su biología de este tipo de casos. Entonces es importantísimo el estudio histológico, ¿no? El estudio histológico es importante en cáncer, por varias razones, no se olviden, ahí están las razones, ¿no? Ahí están las razones por lo cual justificamos este estudio. Cueste lo que cueste. Para el patólogo, que es la persona idónea en el estudio de la forma de la célula, de la forma del tejido, ¿cierto? Hay que darle una manito, porque a veces le es difícil a él poder diferenciar 3 formas de células, que son muy parecidas en el cáncer, son muy parecidas. Entonces es importante darle una manito al patólogo, ¿no es cierto? Le vamos a informar cuál es su data clínica, ¿no es cierto? Vamos a contarle a él cómo están sucediendo las cosas. Es importante que cada vez que pidamos este estudio histológico, vamos a adjuntar un resumen de la historia clínica, ¿no? Si es que no podemos conversar con él, realmente escuchar cuando hay interés en poder manejar algunos casos, no se acerca y conversa personalmente con él, ¿no? O él se acerca y te dice cómo se presentó, qué características tiene el tumor, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo se desarrolló? Preguntas que le van a ayudar a él a diferenciar a veces, porque él mismo está en su país, decirte que es esto o es lo otro. Pero si me das una ayudadita, ya lo voy a distinguir, porque también es cierto, es difícil a veces ponerse en el microscopio y comenzar a analizar células que son completamente difíciles de entender, comportamientos morfológicos que a veces son muy parecidos. Y entonces, si no apuntamos, por lo menos en cáncer, no estoy hablando de otras
patología, en cáncer sí tiene que haber este binomio, patólogo y oncólogo, ¿no? Ya sea cirujano oncólogo o sea oncólogo clínico, que son los dos que manejan la parte de biopsia, acercarse o adjuntar algún resumen de la historia clínica del paciente. Entonces es importante, no se olviden, el día que ustedes tengan que solicitar un estudio, adjúntenle datos del paciente. Es importantísimo. No lo dejen solo al patólogo porque si no, les puede informar cualquier cosa. A veces el patólogo, a pesar que le damos toda la data clínica, a veces nos sentamos con él ahí a contar un poco la experiencia de otros casos, ¿no? Porque hay casos sumamente difíciles. A veces es necesario que esa lámina, que esa carne extraída, está procesada, sea estudiada por otros métodos de mayor alcance, ¿no? La microscopía óptica todavía sigue siendo una resolución baja en comparación a otros estudios que se pueden hacer en esta pieza operatoria. Entonces aparece, ¿no es cierto?, la microscopía electrónica. La microscopía electrónica, ¿no? Porque la que usamos acá en el hospital es la óptica, ¿no es cierto?, los fotones que usan ahí el microscopio, pasa ahora a los electrones, ¿no? Que es un estudio mucho más potente, se puede hacer muy bien diagnósticos diferenciales con la microscopía electrónica. Cambia un poco, hay una mayor resolución en cuanto a este estudio. Y así podemos aplicar muchos estudios para poder definir esa carne, ese pedazo de tumor que hemos extraído y que todavía el patólogo no puede resolver, ¿no? O nos dicen en el informe una presunción diagnóstica. Imagínense que nosotros con todos los estudios de imágenes, el estudio clínico, también tenemos una presunción diagnóstica y el patólogo nos agrega que lo que nos está enviando es una presunción diagnóstica, pero coloca debajo del informe debe hacerse una inmunohistoquímica, ¿no? Debe hacerse una inmunohistoquímica. Otro estudio más para completar el avión es interesante, ¿no es cierto? Acordarse de la microscopía óptica, acordarse de la microscopía electrónica, acordarse de la inmunohistoquímica, acordarse de la hibridación, etcétera, etcétera, que son estudios que hoy en día se hacen, es una realidad. Hospitales como el Instituto de Plástica hacen todo esto. Es decir, a veces los tejidos son fáciles de analizar con el microscopio, pero a veces llegan a lo que es la hibridación, ¿no? Porque ya va a la parte molecular. Vas a buscar la parte molecular, que es la que nos interesa, por ejemplo, en algunos tumores de mama, en algunos tumores tipo linfoma, leucemia, donde queremos ver a ver la parte molecular, porque el tratamiento cambia muchísimo en los 500 linfomas no Hodgkin, que son bastantes, ¿no? Que son bastantes. Ustedes estudian patología y saben la clasificación. ¿Cuál han estudiado de patología de no Hodgkin? ¿Verdad? Hay varias clasificaciones en no Hodgkin. ¿Ahí está cuánto?
hay bastantes médicos patólogos que han sido famosos y que nos han dado la clasificación de no Hodgkin. Entonces, el manejo terapéutico de los no Hodgkin es difícil, porque necesitamos a veces estudios de inmunohistoquímica, que es lo que hacemos en la región, llegamos a la inmunohistoquímica con mucha dificultad, porque no tenemos casi laboratorios que hagan inmunohistoquímica. Los patólogos privados, hay pocos los que hacen inmunohistoquímica, generalmente con convenios capital y Lambarín. Pero el hospital regional, que ya lo equiparon para hacer inmunohistoquímica, sigue siendo alto el costo, ¿cierto? Y algunos patólogos en la ciudad están haciendo inmunohistoquímica, pero ya tenemos la inmunohistoquímica que nos permite llegar a fondo a ese diagnóstico histológico que nos da el patógeno. Les digo que aproximadamente un 20-30% la histopatología, ¿cierto? La inmunohistoquímica a veces cambia el diagnóstico histológico del patógeno. Entonces, como regla en cáncer, nos hemos acostumbrado ya desde que aparece la inmunohistoquímica en pedirle a todos los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer, pedirle la inmunohistoquímica, porque no es fácil decirle al paciente tienes cáncer, no es fácil decirle a la familia que lo que se encontró es cáncer. Y entonces, si tienes que decirlo, tendrás que decirlo pues asegurando 100%. En mi experiencia me ha pasado que a veces uno le dice que tiene cáncer guiado por el patólogo y sin embargo cuando revisa la inmunohistoquímica no aparecen células neoplásicas. Entonces, ahora estamos acostumbrados ya a que este estudio a veces nos defina la realidad del tejido. Entonces, no se olviden, chicos, por eso les vamos a exigir a ustedes que se aprendan todos los estudios, porque me imagino que el futuro de ustedes va a ser la inmediación. Me imagino que van a llegar hasta eso. Dentro de 2 años van a encontrar los estudios de la región. ¿Correcto? Porque no se van a confiar de los estudios que se están haciendo en la región. Y sobre todo para cáncer se tiene que definir muy bien. ¿Cómo se llama el proceso de la obtención de tejido? ¿Cómo se llama esto? Biopsia. Un término llamado biopsia. Pero la biopsia, jóvenes, se puede hacer por diferentes formas. ¿Cómo hago yo para alcanzarle al patólogo el material que él necesita para leerlo, para estudiarlo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué método voy a aplicar para poder darle a él ese pedazo de carne, a veces pequeñito o a veces grande, ¿no? Entonces tengo varias formas de proceder, ¿no es cierto? Tenemos una que es la incisión, ¿no? Incisión. Un tumor que ya es grande, voy a sacar un pedazo de él, voy a sacar una cuña, ¿no? Voy a sacar algo representativo, ¿no? Como dicen ahora los políticos, ¿cómo hacen los políticos para calcular que van a ganar?
sacan una muestra representativa, ¿no? Y así ellos trabajan de acuerdo a las muestras, ¿no? Yo tengo que irme a tal lugar porque ese lugar tiene una cantidad X de electores y me interesa estar ahí, ¿no? Como Alan García, cuando vino a Chiclayo, lo primero que hizo a José Leonardo Ortiz, porque José Leonardo Ortiz tiene la muestra de todo Lambayeque. Entonces los políticos manejan muy bien esto de la biopsia, muestra representativa. ¿Y cómo sé yo si tengo un tumor del tamaño de un limón, del tamaño de una naranja? ¿Dónde está la muestra? ¿Cómo lo sé? ¿Es así nada más de hacer un corte en cualquier lugar? ¿Cuál es la estrategia que tengo que tener yo para tomar una muestra? Les cuento. El centro del tumor generalmente es necrosis. Si yo tengo el tumor que mide más o menos 3 centímetros, un limón, ¿no? Evito llegar al centro, porque el centro es tejido necrótico, avascular. El crecimiento celular de 16.000 células por segundo es mucho más rápido que el crecimiento vascular, de tal forma que las que están en el centro se mueren porque no tienen irrigación. Hay una diferenciación en el crecimiento celular y la angiogénesis, es decir, el crecimiento vascular. Entonces, cuando tomamos una muestra, tenemos que saberla tomar. El centro no lo tome, eso es necrosis. El patólogo no va a decir, solo me has mandado pura necrosis. O sea que mi aguja o mi bisturí se fue muy al centro, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que vamos a tomar? La parte periférica. La parte periférica, ahí vamos a hacer nosotros un corte, una uña, y vamos a extraer, ¿cierto? Allá cuando estemos en hierba buena, ¿cierto? Tenemos nuestro bisturí, tenemos nuestro hilo, nuestra aguja, sacamos un pedazo de uña, y luego lo cosemos y listo, ya hemos sacado más o menos la parte representativa, ¿no? La muestra. Entonces, eso es incisión. Voy a cortar el tumor, voy a hacer una incisión sobre el tumor, ¿bien? Y luego viene lo que es la escisión. ¿Qué diferencia hay? Saco todo, ¿no? Saco todo. Tengo un ganglio, sácalo todo, no me lo cortes, no me lo pinches, sácalo todo, porque todo necesita el patólogo. Él necesita ver la arquitectura del ganglio, él necesita decidir todo. Entonces, hay que sacar el ganglio en todas sus recorridos, igual que en mama. ¿Qué es lo que sacaste? No, hay un tumor de 2 centímetros y medio, 3 centímetros. No vaya a ser que sacamos fibra del estómago. Entonces, sácalo todo y lo mandas a patología, ¿no? Hay algunos tumores que se permiten por el tamaño, porque tienen movimiento, se mueven muy libremente, porque si no se mueve es difícil poder sacarlo. No se metan a sacar un tumor que lo ven que está completamente adherido a los planos superficiales del profundo, porque lo que van a hacer es arrancarlo. Eso no es sacarlo todo, ¿no? Entonces, mira, el ladrón no lo voy a poder sacar porque sabe que está adherido. Pero yo lo vi hace 2 semanas, sí estaba, y esas 2 semanas se evolucionó y ahora ya está pegado. Mucho te demoraste, ahora está pegado, ya no lo puedo sacar todo. Entonces, cambia totalmente la técnica, ¿no? Tendrá que ser la primera, incisional, pero en cuña donde dé por lo menos prácticamente toda la parte externa del ganglio y la parte interna, para que el patólogo me informe de qué tipo de linfoma estoy viendo. Entonces,
miren la diferencia de los dos. Hay tumores que se pueden extraer en forma completa, pero a veces no hay. Entonces tendrán que hacerla incisional. ¿Okay? Ahora existe una técnica por punción. Ustedes me dirán, por punción. ¿Cómo es eso que voy a meter una aguja y voy a sacar tejido? Porque la idea es sacar tejido, no sacar células. Esa es la idea. Entonces, con esto de las biopsias que se han ido practicando, se ha ido viendo también secuelas, ¿no? Y la estética en la mujer está por encima de todo, ¿no es cierto? Hasta en otros países tienen juicios los médicos porque perdió la estética en la mama, vamos a decir, por decir nada más. ¿Y qué no decía en la cara, en el rostro, en el cuello? Entonces, ahora en mama se hace la biopsia core, ¿no? Core, C-O-R-E, core. Es una aguja, ¿no es cierto?, más o menos del grosor de una carga de lapicero, ¿no? Es una aguja del grosor de la carga de un lapicero que se introduce dentro del bulto, ¿no? Y adentro tiene unas hojas, ¿no?, que rotan adentro y van cortando tejido, que cuando lo sacamos, prácticamente sacamos la funda y desenrollamos tejido, porque la forma como vamos a meter, vamos dando vuelta y va cortando tejido, y entonces el patólogo recibe carne, no está recibiendo células, recibe carne. Muy bien aprobado por la mujer ese estudio, porque no le hace corte, no necesita hilos, se va a chambear a la misma hora, ¿no es cierto? Y no tiene problemas de la cicatrización, no va a haber queloide, por lo tanto ella, si salió benigno, ahí nomás queda la red, ¿no? Si salió maligno, recién pasaría a un segundo tratamiento. Entonces, en ese sentido, la biopsia core ahora ya se usa, se ha generalizado, ya no se usa la biopsia por incisión ni por excisión, se usa la biopsia core, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ¿qué fuerza tengo yo para hacer eso viendo una mujer quejándose de dolor? Entonces, nosotros no lo hacemos. Eso lo hace una pistola, ¿no? Una pistola que mientras ella está conversando, inmediatamente entra el perdigón y sale. Cuando dijo ¡ay!, ya tenemos la muerte. Es increíble, la pistola es la que hace todo, ¿no? La pistola nomás está costando 16.000 soles y la aguja, cada aguja cuesta 140 soles, ¿no? Hay que comprar su pistolita, ya ustedes van a tener plata, y le mandan al paciente a comprar su aguja, que dentro de pocos años esa aguja de repente va a costar 5 soles, como todo esto, ¿cierto? Al comienzo cuesta mucho y después comienza ya ahí en los agachados frente a la Mercedes, ¿no? Van a encontrar por ahí agujas para core a 5 soles. Entonces lo que más le va a costar es la pistolita que tienen que ir comprando para su consultorio, para que hagan biopsias core a todos los bultos que tengan, ¿no? De esa manera ya no usan su bisturí, ya no usan su hilo, ya no tienen que citarla dentro de 10 días para sacarle los puntos, y un montón de problemas que se pueden solucionar, y su paciente se va a hacer rápido, porque ni lo va a sentir, rápido. Entra y sale, ¿no? Como una intramuscular, ¿no? ¿Se ha puesto intramuscular ustedes? ¿No? Que hace, el que aplica la ampolla, le das una nalgada. Entonces tú estás en que ya te van a, cuando de repente estás contando y ya te puso la intramuscular, ¿no es cierto? Todo está en el ciclo, todo está en el ciclo. Entonces,
Hay distractores que podemos usar para hacer este tipo. No le hagan anestesia porque de nada va a funcionar ponerle anestesia. A veces he tenido algunas pacientes muy chochitas, ¿no? Y por ahí le pongo un gel de silocaína, pero que nada le hace. Pero a ella sí le va a hacer muy bien en la cabeza, ¿no? Va a sentir que estamos cuidando su persona, estamos cuidándola a ella, anestesiándola. Como hacen los anestesiólogos, los odontólogos, ¿no? Ni pega la anestesia bien ahí, se mete en la aguja, al final una vez que la aguja está ya bien adentro, recién siente que va durmiéndose en sí, ¿cierto? Así, lo otro es ñaña, de ponerle silocaína, así de afuera, nada va a hacer. Hasta ahí, ¿no es cierto?, por función, introducir una aguja más o menos gruesa, que puede significar sacar tejido. El cuarto procedimiento, que es por aspiración, ahí sí no vamos a sacar tejido. Ahí no vamos a sacar tejido, ¿no? Ustedes están en Hierbabuena, pues con la aguja tienen una intramuscular con aguja número 18, ¿no? Pueden sacarle a ese tumor, hacerle una aspiración, ¿no? Y sacan células en una lámina, esas láminas que les van a dar para el programa de Papa Nicolau, esas mismas las usan, vacían el contenido de la aguja, que generalmente viene con un poco de sangre, ¿no es cierto? Lo extienden y le ponen su alcohol, lo fijan con alcohol, ¿no? Eso se llama Papa Nicolau, estudio citológico. Vamos a, más o menos, ahí no hay tejido, no es un diagnóstico histológico, es un diagnóstico citológico. Cambia todo el panorama, pero es útil porque el patólogo, ¿no es cierto?, vamos a hablar de eso, es mucho más rápido y mucho más barato. La aspiración, hay tumores que evidentemente no podemos hacer de biopsia, como les contaba. La resonancia, la tomografía nos puede acercar al bulto, ¿no? Y entonces aparecen los radiólogos intervencionistas, ¿no? Aquellos que con sus aparatos, ¿no?, comienzan a hacer cateterismo cardíaco, comienzan a hacer estudios en pulmón, etcétera, etcétera, y entonces aprovechamos que ellos también con sus agujas puedan ingresar al tumor. El caso, por ejemplo, de los tumores hepáticos, evidentemente en un paciente que ya está en mal estado, que está adelgazado, someterlo a una laparotomía diagnóstica para poder que el cirujano llegue al tumor es muy complicado. El postoperatorio, la inmunodepresión del paciente, pues el paciente no va a salir con facilidad. Entonces, lo mejor que podemos brindarle, si queremos documentar el caso, es que le hagan una biopsia por aspiración, ¿no? Entonces ahí entran ellos con sus agujas, ¿no? Ingresan justo donde está el bulto, aspiran material y en 24 horas ya está el diagnóstico. Entonces, aquí hay 2 o 3 radiólogos intervencionistas que los aprovechamos para aquellos tumores que prácticamente requieren una cirugía o requieren una laparoscopía, que a veces es difícil de hacerlo en el hospital. No solo porque el hospital no cuenta con una infraestructura de ese tamaño, sino que también el paciente ya no está bien, es un paciente que ha bajado de peso, inmunocomprometido, ya no come, y entonces someterlo a un estudio así cruento, ¿no? Hay que poner en la balanza los beneficios, ¿no?, y todo lo bueno, lo malo que puede hacer en ello. Entonces mejor le indico una biopsia aspirativa. Es importante porque la familia te pregunta, ¿y qué tiene mi familiar? ¿Será cáncer?
Pero a mí me dicen que no es cáncer. Entonces hay que pedirle que le hagan una biopsia por aspiración para que los familiares se queden con el diagnóstico, no el nombre del mal que tiene el familiar. Entonces, a veces hay bultos retroperitoneales también, que es difícil, ¿no? Hemos tenido ahí 2 o 3 jóvenes que hay un debate entre cirugía, ¿no? Que debería entrar neurocirugía porque el tumor se ha metido ya al canal medular. Neurocirugía dice, no, yo no lo toco porque ya he tenido experiencia, se me ha complicado y después quedó parapléjico, no me quiero meter. Cirugía, pues, a ver, cirugía, a través de la vía anterior entren a sacarle la biopsia, no, ya no. Entonces, buscamos a los radiólogos intervencionistas y ellos nos sacaron una muestra a través de sus aparatos que tienen de tomografía y resonancia y hemos tenido el diagnóstico. Pacientes que ya están en radioterapia, ya están con quimioterapia y han mejorado muchísimo. Entonces, la biopsia por aspiración ha mejorado muchísimo con la tecnología, ¿no? Que paralelamente también va desarrollando, como es la resonancia y la tomografía, ¿no? Y tener a esas personas que se han especializado pues, en meter sus agujas y avanzar, ¿no es cierto?, a través de espacios sin producir complicaciones, porque lo peor de las cosas es meter una aguja y dejar una hemorragia interna, una hemorragia abdominal, y entonces nos genera un montón de problemas en el paciente. En el momento de la operación. El cirujano oncólogo está operando y él quiere saber si tiene rayos X en los ojos, si tiene microscopio óptico en los ojos, para decir, ¿y estará bien hasta ahí? ¿O es que tengo que sacarle más o sacarle menos? ¿No? Yo recuerdo mucho de un familiar mío que lo llevé a neoplástica hace muchos años por un cáncer de lengua. Entonces, cuando conversamos con el cirujano de cabeza y cuello, me dice, mira Cholo, aquí vamos a volarle la lengua, ¿no? Porque el tratamiento del cáncer de lengua es así. Es así. En el momento de la operación, yo decido ahí. Porque voy viendo cómo está el tumor ahí. Si veo que está comprometido todo, le saco toda la lengua, le hago un vaciamiento ganglionar, todo, con tal que queremos rescatar a tu paciente. Son agresivos, son terribles. A veces ni quitarle el bisturí porque ya son demasiado agresivos. Cáceres García, que hoy es el fundador del Neoplástica, un oncólogo, él fundó el Neoplástica en Lima, era agresivo, un oncólogo muy agresivo, y él siempre contaba en sus conferencias cuando iba a otros países, ¿no?, que él lo adoraba, porque los pacientes venían a saludarlo, ¿no es cierto?, en sus carritos con llantitas, porque él, cuando aparecía un tumor en las piernas, él volaba desde la cadera para abajo. Y el chileno que un día estábamos en Santa Marta. Yo estuve en una conferencia que dio él en Santa Marta hace muchos años y recuerdo esa anécdota que los médicos lo querían pegar. Le querían pegar por las fotos que mostraba él. Y es cierto, venían así sus carritos con llantitas, impulsándose con su mano y lo saludaban a él. O sea, los médicos dicen, ¿qué es carnicero? ¿Qué es? ¿No? Pero el cirujano es así, bien agresivo. Si quiere te saca toda la mitad de la pelvis, la otra mitad, al final te deja en una silla, ¿no?, eléctrica si tienes plata, o te deja en una silla mecánica con tus manitos para que tú puedas mover. Entonces, eso le digo, si alguno quiere ser cirujano acá, oncólogo, tiene que cambiar. Tiene que coordinar primero con el oncólogo para ver y ponerse de acuerdo qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Entonces, a veces ocurre esto, ¿no?,
Y les contaba a mi familiar una operación de 8 horas, ¿no? Yo esperando afuera. Y entonces yo decía, ¿qué le digo a la familia? ¿Que le sacaron la lengua? Porque para convencerlo al paciente para la operación tuve que decirle que no, que le van a sacar solamente la mitad de la lengua, ¿no? Porque si yo le digo que le van a sacar la lengua, no se opera. No se opera. Es así la realidad. Entonces, como rezando afuera, ¿no? Y sale el cirujano y me dice, Cholo, le hemos sacado la mitad de la lengua. No creo que esté más allá de lo que he sacado. Le he hecho un vaciamiento glandular solamente hasta debajo de la mandíbula, porque revisé que estaba debajo, me parece que estaba sano. Entonces ya no me fui más allá. Y tal colega con rayos X en los ojos, microscopio óptico en los ojos, ¿no? Resulta que lo mandó al patólogo, porque, ojo, todo eso que opera tiene que mandarlo al patólogo. Y el patólogo le dice, no, Cholo, te equivocaste. O sí le dice, Cholo, hiciste muy bien, sacaste todo. E incluso el último gallo que sacaste no era enfermo. Eso quiere decir que estaba muy bien, ¿no? Por suerte que no se equivocó el hombre. No se equivocó. No se equivocó. Y el paciente tiene 27 años operado y vivió. ¿Qué hizo de él, de este cirujano? Es la experiencia, ¿no? Es como el piloto. Ustedes ven que los pilotos salen a fastidiar con los Mirage, no porque hay guerra, no porque a ellos les piden 100 vuelos por año. 100 vuelos por año, es decir, mientras más vuelan, pasan de años, si no, ahí nomás se quedan. Entonces, igual pasa con un cirujano del INEC. Él dice, yo pasé los 500 pacientes operados. Ahora ya opero y mis residentes cierran. Una habilidad del hombre para operar que tenía esa destreza en los ojos para darse cuenta cuál es el tejido malo y cuál es el tejido bueno, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero ahora tenemos esto que no había antes, la biopsia por congelación. La biopsia por congelación. Ahora el cirujano oncólogo entra y como las mujeres ahora ya no quieren que le saquemos las mamas, doctor, si puede cuidármelas, me saca solamente el tumor o solamente me saca un cuadrante. Entonces el cirujano entra, no te preocupes, que en la sala de operaciones lo decido, ¿no? Lo llama al patólogo y el patólogo hace la biopsia por congelación y en segundos le dice, Cholo, ahí está bien, ya sacaste todo, cierra nomás. Entonces ha hecho una cuadrantectomía, no le sacó toda la mano. Es un gran adelanto eso. La biopsia por congelación. Eso es lo que hacen ahora instituciones avanzadas, donde el patólogo está en la sala de operaciones. Ahí tiene su oficina también él. Ahí tiene su microscopio, ¿no es cierto? Y trabaja con el cirujano oncólogo. De tal forma que hoy en día ya se hacen cirugías más pequeñas, ¿no? Si Halsted, ¿no?, el creador de la mastectomía radical, viviera, pues se volviera a matar nuevamente, ¿no? Porque la verdad Halsted pues pelaba las costillas, sacaba la mama, no solamente contento con eso, sacaba el pectoral y debajo del pectoral raspaba las costillas, porque él decía que el cáncer de mama era local. Y entonces por eso digo que si Halsted viviera se matara, porque la verdad tantas cosas que hizo, ¿no? Porque cuando te dejan la piel pegada a la costilla es horrible para la mujer, es desastroso, ¿no? Todavía hay algunas pacientes que han vivido de esas operaciones porque a pesar que ahora se hace la Halsted modificada, todavía se llega hasta el pectoral, pero ya no se tiende a hacer eso ya. Ahora cuadrantectomía nada más, tumorectomías, ¿no? Porque ya está el patólogo ahí quien nos dice hasta ahí Cholo está bien, avanza un poquito más porque lo que me han mandado tiene todavía, y de esa manera él va cortando, pero lo hace en la sala de operación, ¿no? Acuérdense entonces de la biopsia
por congelación intraoperatoria, ¿no? Que es un gran avance donde se hace la congelación del tejido. Hay mucho que ver ahí, ¿lo cierto? ¿Cómo se hace la inmunohistoquímica? ¿Qué es lo que hace que en Lambayeque solamente haya 1, 2 o 3 laboratorios que hacen inmunohistoquímica? Es más complicado hacer la inmunohistoquímica, ¿no? Es más complicado, ¿ya? Estudienla bien esa, de eso no voy a hablar mucho, ustedes van a estudiarlo para el examen. Pero es importante a veces la terminología en cáncer, ¿no? A veces por ahí me preguntan, ¿y el mioma es cáncer? No, ¿es cierto? Esta palabrita oma, cada vez que se agregue el oma al nombre del órgano donde se saca, ¿no es cierto? Entonces, es un tumor de química. Es un tumor de química. Mi oma. Hablando de química. Mi oma. Fibroma. Hablando de un tumor de tejido fibroso de mama o puede ser del celular cutáneo, pero es fibroma. Una palabrita, el oma, ya prácticamente nos está diciendo que esto es benigno, ¿cierto? Eso para, a veces nos van a preguntar, ¿no? Desde blanco por ahí, ya nos está fastidiando, ¿cierto? Nos está fastidiando, asesino, etcétera, etcétera. Leiomyoma, que es un tumor de tejido de fibras musculares lisas, ¿cierto? Pero hay excepciones, dice. Linfoma, también tiene oma, ¿no? Hay excepciones, ¿ya? Por supuesto la regla es oma, tumor de linfo, pero hay excepciones. El linfoma, por ejemplo, tiene oma. Linfático, pero tiene oma, linfoma. Entonces, no se olviden de ese subfijo, oma. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? 5:30. El subfijo sarcoma, sí, hay que tenerle respeto. Eso sí es cáncer. Sarcoma. Eso sí es cáncer. Alguien está consultado de un patólogo, será benigno o será maligno, pero ya basta que vean el término sarcoma, es malo. Tiene que ver a un oncólogo, a un hospital, a oncología, y está mal. ¿Ok? Sarcoma. Leiomyoma, sino leiomyosarcoma, ¿no? Esta palabrita la vamos a llamar rhabdomyosarcoma. ¿Qué es el rhabdomyosarcoma? Las células musculares estriadas. La excepción es, antes se usaba el término linfosarcoma, antes, ahora ya para la nomenclatura internacional se sacó eso y se dice linfoma, nada más a lo que es el cáncer de los ganglios, de la célula linfática.
la piel, si es de la epidermis, ¿cómo se llama? Carcinoma. Sarcoma se emplea todo lo que es fibras lisas musculares, tejido fibroso, ¿no? Pero a la piel se le coloca carcinoma, ¿no? Carcinoma. Si ese tejido epitelial es un epitelio glandular, ¿cómo le decimos? Adenocarcinoma. En el caso de todo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? Adenocarcinoma de estómago, adenocarcinoma de intestino, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de recto, porque es una mucosa secretora, glandular, ¿no? En el esófago cambia, porque la mucosa del epitelio del esófago, ¿qué es? ¿Es secretora? Estratificado. Entonces, carcinoma. Ahí no hay glándulas, ¿cierto? Entonces, esa palabrita adeno le vamos a agregar a los epitelios glandulares. Y a veces hay de los dos, ¿no? Tiene carcinoma y tiene adeno. ¿Qué hacemos ahí? Es un tumor mixto. Casi todas las glándulas salivales, las glándulas secretoras o salivales, son mixtas, por eso. Cambia un poco entonces en lo que es cánceres de la sangre. Los cánceres de la sangre son conocidos como leucemia, leuco, glóbulo blanco, leuco. Ahí están afectados todos los glóbulos blancos, por eso se llama leucemia, ¿no es cierto? Sangre, células de la sangre pero blanco, leucemia. Entonces ahí cambia un poquito, y si es de los linfocitos, ¿no es cierto?, tenemos el linfoma. Todas estas enfermedades, la leucemia y el linfoma, se diferencian en la forma de presentación. La leucemia nace en la médula, ¿cierto? Nace ahí, porque ahí está la fábrica de los blancos. El linfoma nace en los ganglios, pero en su estadio final ingresa a la médula. De tal forma que cuando un paciente con linfoma es crónico, tiene compromiso medular. Ingresa. La leucemia, en cambio, nace en la médula y luego se hace periférico. Cuando se hace periférico, aparecen los ganglios. Es por eso que hay leucemia linfática crónica, que tiene ganglios, ¿no es cierto? Tiene vaso grande, tiene hígado grande, porque está afectando ya los órganos linfáticos de su cuerpo. Entonces, un poco la diferencia en estas dos enfermedades, que la leucemia es centrífuga y el linfoma es centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro. Los tumores se diseminan en forma local y en forma sistémica, ¿no? En forma local por su agresividad local, van tomando todos los órganos vecinos, no lo van empujando, lo van infiltrando, es diferente. Aquí hay infiltración, hay compromiso de esos órganos, no lo empujan. El que empuja es un tumor benigno, pero el cáncer realmente lo infiltra, lo engloba dentro de él, por eso que es fijo. El carcinoma o lo que es adenocarcinoma son tumores que son fijos, no tienen mucha movilidad, porque infiltran localmente, ¿no? Y
A distancia lo hacen por la vía linfática, ¿no? La vía linfática se disemina hacia otros órganos. Por vía hemática también se diseminan a otros órganos. De esa manera podemos entender que los filtros más grandes que tiene el cuerpo sean lugares de metástasis. ¿Cuáles son los filtros más grandes que tenemos en el cuerpo de la sangre? El hígado. Toda la sangre tiene que llegar al hígado porque tiene que haber los metabolitos, ¿no? Tiene que haber las conjugaciones que existen. Todo hay un trabajo hepático y entonces las células se quedan ahí. Hay compromiso hepático. O tiene que viajar al pulmón porque ahí está la hematosis, por lo tanto también se quedan las células en el pulmón. Esa es la explicación por la que hay cánceres inmediatamente se van a pulmón y se van a hígado, ¿cierto? Por la vía hematógena. Los sarcomas generalmente lo hacen vía hematógena, muy rápido viajan a través de los vasos arteriales, llegan al hígado y llegan al pulmón. Los otros tipos de cáncer lo hacen vía linfática, más lento, ¿no? Con una diseminación estacional. Si es en el pie, primero la ingle. Lo primero que va a aparecer es el hueco popliteo, ¿no? Que generalmente a veces se lo bypasa, pero la ingle no pasa. Ahí vamos a encontrar el lugar, el ganglio, que inmediatamente se imparta frente a las células neoplásicas. Es un metástasis, ¿no? Es otra vía, la vía linfática. Y la vía hemática de frente se va a las vísceras, pulmón, hígado, cerebro. No se olviden que el cerebro también recibe cantidad de sangre, ¿no es cierto? Es un lugar también de metástasis. Entonces no se olviden que el cáncer se disemina de forma local y en forma sistémica. Algunas técnicas de detección que ya deben saber ustedes, están haciendo patología, el que más se usa es el formaldehído, ¿no? Al 10%. Eso deben tener ustedes en su consultorio, ¿no? Si les gusta un poquito la cirugía, su formaldehído para fijar los tejidos, ¿no? Es un formol especial, al 10%. Para casi la mayoría de patólogos trabajan con formaldehído, ¿no? Pero hay estudios especiales como la microscopía electrónica que usan otro, que es el glutaraldehído, ¿no? Es otra sustancia que les facilita a ellos poder usar mejor esa tecnología, ¿no? También usamos el alcohol al 96%, sobre todo para fijar el Papa Nicolau. Y por último, la congelación, que es lo que usan ahora los patólogos en las salas de operaciones. Excelentes formas de conservar el tejido hasta que lleguen al patólogo y él pueda usar otro tipo de fijadores. Entonces, el diagnóstico citológico, ¿no es cierto?, conocido como Papa Nicolau, es bien antiguo, ¿no? Cuando surge este método, muy discutido en aquellos años, en el siglo pasado, su aprobación en el año 1950, su aprobación ya por Europa y por Sudamérica, y entonces lo usamos, ¿no?, como un método muy bueno para el diagnóstico. La citología, inventada por Papa Nicolau, ¿no? Él fue el que desarrolló esta técnica en el cáncer de cervix, y por eso se llama Papa Nicolau. Pero lo usamos para cualquier estudio citológico, ya sea para ver células genéticas, ¿no es cierto?, o para cáncer. El famoso Papa Nicolau, que no es otra cosa que la citología. Bien.